En Propuesta Semanal contamos con la participación de nuestro gran amigo, el licenciado Manolo Pichardo. Él tiene una trayectoria internacionalista muy interesante. Él fue miembro del Parlacén, presidente del Parlacén, presidente de la COPAL, la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina. Ahora es secretario de Relaciones Internacionales de la Fuerza del Pueblo, pero también es miembro de la dirección política. Es decir, que con Manolo tenemos una agenda interesante en el día de hoy. Buenos días, Manolo, un placer. Buenos días, Ramón. Buenos días, Manolo. Buenos días, Ana Patricia. Gracias por permitirme estar con ustedes en esta mañana. Perfecto. Pero antes vamos a tomarnos unas tacitas de aroma, sabor y calidad Cae bien. que nos brinda Kenia Industrias Vanilejas. Sabor que entona. Gracias, Kenia. Muchas gracias. Ya Ana Patricia seguro se tomó su tacita. Bien temprano. O lleva varias tacitas. Yo llevo varias ya. Tenemos mucho del ámbito político, Manolo, pero yo quiero sacar una parte por tu sapiencia internacional con el tema de Haití, la situación de Haití, los secuestros. El gobierno nos dice que hay 12,000 militares en la frontera, pero todos los senadores fronterizos, independientes de la línea política, porque el que comenzó fue Dionis, pero dicen que por la frontera sigue entrando de todo. ¿Cuál es el enfoque de la Fuerza del Pueblo sobre el problema haitiano, la crisis haitiana? Bueno, lo primero es que nosotros hemos dicho que hay una crisis en Haití profunda y sin precedentes, ¿verdad? Y es realmente una situación de ingobernabilidad, vacío de poder, porque incluso el primer ministro Henry no es un primer ministro legítimo, ¿verdad? Las instituciones allí no funcionan, y más que un Estado fallido, nosotros lo que estamos viendo es un Estado en franca disolución. La verdad, las bandas controlan el territorio nacional, el gobierno no tiene control sobre nada, absolutamente, y hay una de las bandas que es la más poderosa, que es la G9, ¿verdad? Una agrupación de bandas que es básicamente la que tiene el control del territorio. Entonces, ante esa situación, nosotros entendimos que debíamos respaldar las medidas del gobierno de resguardar nuestras fronteras para preservar la integridad de nuestro territorio. Ahora bien, tú has dicho una cosa que ya lo sabe toda la población. El gobierno anunció que había 11,000 efectivos militares resguardando la frontera, pero resulta que no es cierto. No es cierto. Imagínate 11,000 personas en poco más de 300 kilómetros cuadrados, eso estaría tapizado. Y cuando tú vas a la frontera, o los que han ido a la frontera, no ven los militares allí. Entonces, Dionis dice que en Pedernales no han llevado a nadie. Los senadores han dicho todos, los senadores fronterizos, lo ha dicho Dionis, que es el vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, lo ha dicho David Sosa también, que es un senador de la Fuerza del Pueblo, que allí no existe esa cantidad de militares resguardando la frontera, y que el paso por la frontera de haitianos es normal y es común. Yo soy testigo, por ejemplo, en muchos de nuestros edificios trabajan nacionales haitianos que no tienen ni siquiera papeles, y ellos se van los fines de semana y regresan y no tienen nada. Entonces, ¿Y ahora en diciembre? No, van y vienen. No, ellos se van los viernes y vienen el lunes tempranito, cruzan la frontera y vuelven. O sea, lo que quiere decir que no hay ningún control fronterizo real. Pero no solamente en la frontera. Tú hablas de los programas que tienen de recoger los indocumentados haitianos en la República Dominicana, pero tú ves en los semáforos que continúan las mujeres pedigüeñas con niños en los brazos, que se trata incluso de tráfico de niños, sí, y no pasa nada. Pero recientemente vi en uno de los canales de televisión que el anuncio de que nos iban a atender embarazadas haitianas sin documentos en nuestros hospitales es falso. Sigue el flujo de embarazadas en los hospitales y le están brindando atención cuando las embarazadas dominicanas tienen problemas para que se les atienda. Yo recuerdo un caso muy emblemático de un amigo que me llamó para decirme que interviniera porque estaban pidiéndole 75,000 pesos en un hospital público a su esposa, una dominicana obviamente, y que no tenían los recursos. Y entonces me decía, pero ocurre que en la maternidad de la Altagracia, en la maternidad que está aquí por Gascue, las haitianas van y no les cobran nada y dan a luz.
de manera gratuita. Entonces los dominicanos pagan impuestos, pero tienen que pagar para una atención médica. Los extranjeros indocumentados no pagan impuestos y tienen atención gratuita. Una cuestión extraña, un Estado que no protege a sus ciudadanos y protege a otros ciudadanos que por demás no están legalmente en su territorio. Bueno, hay una situación de bastante confusión con lo que ocurre en Haití. Nosotros entendemos que el gobierno dominicano debe honrar lo que ha dicho, porque nosotros hemos confiado en que el gobierno dominicano realmente va a resguardar la frontera. Nosotros hemos confiado en que el gobierno dominicano realmente va a repatriar los indocumentados extranjeros respetando la dignidad y los derechos humanos. Pero parece ser que eso no está ocurriendo. Adelante, Ana Patricia. Luis Abinader ha sido bien enfático y bien fuerte, diciendo que el país no tiene la capacidad para, vamos a decirlo de esta forma, echarse encima el problema haitiano y que necesita la ayuda de la comunidad internacional. Entonces, ¿tú crees que con eso y las medidas que se han tomado no ha sido suficiente para que la situación de Haití no nos siga afectando? Bueno, la situación de Haití no nos afecte más. Sí, la situación de Haití no seguirá afectando, porque el problema de Haití es estructural, histórico y cultural. Claro. Desde el mismo nacimiento de Haití, Haití cómo surge, con una revolución de independencia que a la vez es una revolución social y una revolución racial, con una constitución que prohíbe que los blancos ocupen puestos. Además destruyeron el aparato destruyeron productivo. todo el aparato productivo. Todo. De ahí surge. Pero además nace una nación dividida, una república por un lado y una monarquía por otra, Sí. en 27.000 kilómetros cuadrados. Y desde entonces Increíble. esa es una sociedad convulsa de manera permanente, de crisis en crisis. Bien, ¿qué puede resolver el problema de Haití? Bueno, una intervención de la comunidad internacional que no se enfoque solo en el tema militar como lo hizo la MINUSTAH. Allí hay que resolver el problema del aparato productivo de ese país. Mientras allí no se generen riquezas, habrá pobreza. Y mientras haya pobreza y pobreza extrema, porque estamos hablando del país más pobre del continente y uno de los países más pobres del mundo, mientras no se resuelvan los problemas materiales de existencia de ese pueblo, nosotros vamos a tener presión migratoria. Y la vamos Pero a ya tener, por suerte otros países la tienen. bueno, eso iba a decir, una presión migratoria que lo más fácil es que crucen aquí, porque se van a las islas del Caribe que en algún momento han sido solidarios, pongámosles la comilla, con Haití, pero no permiten que entren a su territorio. En Bahamas. Ahora, por suerte, para la República Dominicana, el tema migratorio de los haitianos, o sea, la salida de haitianos, se presenta para todo el continente. Han creado todo un corredor desde Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, ¿verdad? Hasta llegar a México, para presionar la frontera en Estados Unidos. Y ya entonces ha empezado a llamar la atención, antes que nadie se refería al tema migratorio, porque solo afectaba a República Dominicana. Ahora hay pronunciamientos de Chile, ahora hay pronunciamientos de Brasil, ahora hay pronunciamientos de Argentina, pronunciamientos de países como México. Y bueno, y se ha creado una alianza extraña entre República Dominicana, Panamá y Costa Rica, una alianza extraña, digo, porque debilita un poco el proceso de integración centroamericana, de lo cual son parte estos tres países, que ha tomado como bandera el tema de la migración haitiana. Y lo toma porque ya está siendo afectado Costa Rica con migrantes haitianos, ya está siendo afectado Panamá, que en el momento de la primera reunión de aquella cumbre entre estos tres países había 19.000 inmigrantes, la mayoría de ellos haitianos, varados en Panamá. Y entonces eso obviamente que tenía que llamar la atención y por eso se concentraron. Aquí que tenemos 1 millón, 2 millones, claro, nadie sabe. Y por eso, nadie sabe. No definido el número. Entonces, esa situación que ya empieza a impactar al resto del continente llama la atención. Y eso es bueno, porque en la medida en que les afecte, en la medida en que les impacte, van entonces a involucrarse en la solución definitiva del problema haitiano. Hay otros temas internacionales que lo vamos a dejar para el final, porque hay que sacarte el jugo. Ya. Yo quisiera hablar de Chile, por ejemplo. Ahorita. Muy bien. Pero vamos a lo local, a la fuerza del pueblo. Es decir, en esta semana se vencía el plazo, digo, la semana pasada, porque hoy es domingo, de los partidos entregar el padrón, de acuerdo a la ley electoral. La fuerza del pueblo fue uno de los primeros, creo que 600 y tantos mil. ¿Qué tú nos puedes decir de eso? Bueno, sí, mira. ¿Qué significado tiene para el partido? Bueno, lo primero es que nace como un partido muy robusto,
porque nosotros teníamos la meta de llegar a 1 millón en diciembre, pero la pandemia nos frenó. Llegó un momento, por ejemplo, yo tengo 2 provincias asignadas que son Ocoa y Peravia. Y en Ocoa y Peravia llegó un momento en que en diferentes tiempos toda la dirección de allá tenía COVID. Toda. En Ocoa todos tenían COVID. Y bueno, y luego la provincia más afectada en un momento por el contagio por la COVID fue Peravia, lo recuerdan. Entonces eso paró el trabajo y lo paró a nivel nacional. Duramos meses sin poder salir, luego lo hemos ido retomando y alcanzamos casi los 700.000 personas. Lo importante de esto es que es un padrón de casi 700.000 miembros en un partido que tiene poco menos de 2 años. Y yo recuerdo que cuando el PRM, partido son de orgánicos, gobierno, porque orgánicos. hay padrones inorgánicos. No, voy a decir, un padrón auditado y auditable. Yo recuerdo que el PLD en algún momento yo tenía de que 2 millones pero, y el PRD de que 2 millones. Pero este es un padrón auditado, auditable, que no solamente es electrónico, que tiene la ficha con la firma de cada uno de los inscritos. Pero además hemos enlazado a la Junta Central Electoral con la Secretaría de Organización para que vaya monitoreando el constante crecimiento del partido, porque entregamos eso. Pero lo que entregamos ayer, el día de hoy ha variado, porque todos los días nosotros vamos inscribiendo nuevos miembros en el partido y probablemente, porque ya tenemos identificados simpatizantes por las redes, alrededor de 700.000, que cuando lo involucremos, lo inscribamos en el padrón, estaremos ya en más de 1 millón de afiliados aproximadamente en el mes de marzo o febrero. O sea, que es un partido robusto porque yo recuerdo que cuando el PRM, partido de gobierno, entregó su padrón, yo creo que no llegaba a 300.000 personas. Entonces, eso indica que el padrón del partido es más fuerte que el padrón que entregó, el doble, más del doble, el padrón que entregó el PRM cuando se inscribió como organización política. Que eso es un paso de avance. Pero además otra cosa, un dato importante, de esos cerca de 700.000 personas, el 49% son mujeres y el 41% son jóvenes de los inscritos en el padrón de la Fuerza del Pueblo. Eso es positivo. Es muy positivo. Eso quiere decir que hay una conexión con las mujeres y que hay una muy estrecha conexión con los jóvenes, porque recuérdate que los jóvenes que están en el tema de la tecnología y eso, se han encontrado con un partido que es el primer partido del mundo que se crea, que hace un congreso de manera virtual. Y eso obviamente los acerca y conecta, sobre todo, y además de eso, con un líder actualizado, conectado con todos los temas de la agenda global. Ana Patricia. Y tuve que reiniciar. ¿Creen ustedes entonces que la Fuerza del Pueblo definitivamente se posiciona como el segundo partido de importancia y ya definitivamente el PLD, vamos a decir que queda relegado o disminuido? Bueno, nosotros tenemos algunas mediciones, así como la tenemos nosotros, la tienen las otras fuerzas políticas, y las mediciones que hemos visto en esta semana revelan que el único partido en proceso de crecimiento es la Fuerza del Pueblo, el único. Los otros 2 importantes van disminuyendo, inclusive el del gobierno. Claro que sí, ha ido disminuyendo. Pero ¿y cómo? Porque supuestamente el gobierno es exitoso en la pandemia, en la economía. Ha habido desgaste porque tú sabes que hay un problema de insatisfacción de la militancia, hay un problema también inflacionario que está impactando, porque yo voy al supermercado, compro 7,000 pesos y me traigo 3 funditas. Sí. Entonces la gente lo ve y eso tiene su impacto y eso ya se está reflejando en las encuestas. Un partido que por demás no ganó por su fortaleza estructural, sino que gana por una coyuntura, una población por salir ya de una cleptocracia, como tú lo defines, de un partido realmente que se convirtió en una organización abusadora desde el gobierno y la gente quería salir de eso. Entonces, por eso gana. Y esta organización que estuvo en el poder se disminuye cada día más, una marca bastante deteriorada. Los militantes se avergüenzan de decir que son militantes de ese partido y están buscando alternativas y la mayoría, obviamente, más del 90% de los que salen de esa fuerza llegan a la Fuerza del Pueblo. Y las encuestas dicen que es el único partido en crecimiento. Pero además, esas encuestas revelan que el líder de oposición
es Leonel Fernández, y eso lo valora, lo asume así el 46% de los ciudadanos y ciudadanas. Pero además, las encuestas revelan que hay una polarización en torno a Luis Abinader y Leonel Fernández de cara al proceso electoral que viene. Los otros candidatos del viejo partido están completamente descartados, según las encuestas que tenemos. Interesante. Vamos a una breve pausa. Manolo Pichardo, las conversaciones interesantes. El tiempo vuela. Volvemos. Tenemos todavía muchos temas de interés con el licenciado Manolo Pichardo de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y secretario de Relaciones Internacionales. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Manolo Pichardo, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Manolo, tú en el segmento pasado tocaste un tema que es preocupante para todo el país y es el tema de la inflación, del aumento acelerado de los precios. Opinión personal, opinión de la Fuerza del Pueblo, ¿cómo encararían esta situación? ¿Realmente no crees tú que también tiene que ver una parte del impacto que ha tenido la pandemia a nivel mundial, aumento de los precios internacionales y otros? Ciertamente hay un impacto de lo que está ocurriendo fuera del país, a nivel internacional. Los commodities se disparan luego del incremento de la demanda tras la encerrona, ¿verdad?, del planeta, y ha provocado una inflación. Incluso en Estados Unidos se habla que se está viviendo un proceso inflacionario que no se vivía hace 30 años. Más de 30, sí, y hay muchos economistas que plantean que no es una inflación coyuntural, que es una inflación que llegó para quedarse, ¿verdad? Ahora, ocurre en República Dominicana algo muy extraño, y es que nosotros estamos por encima del promedio inflacionario en la región, lo que quiere decir que hay un componente interno. No sé cuál es el componente interno. Si es el componente monetario. Bueno, eso iba a decir, si es el componente monetario. Los 215 mil millones que el banco inyectó. Claro, o sea, el hecho de tú inflar la masa monetaria te genera una inflación, y es probablemente lo que está pasando en la República Dominicana. Habría que ver si ese dinero se recoge, ¿verdad?, incrementando la tasa de interés, que es lo que se está eso es lo que viene. Que es lo que se está planteando en Estados Unidos, pero entonces tú tienes un problema, porque toda esa inyección de recursos es para dinamizar la economía. Entonces, sobrecalentarla implica entonces sacar dinero, pero eso también te genera un problema de desempleo. Entonces hay una situación bastante difícil que el gobierno tendrá que saber cómo la maneja, pero ciertamente hay un componente interno que el gobierno tiene que enfrentar. Yo quiero apartarme momentáneamente de esto y aprovechando tu experiencia internacional, que fuiste presidente de la COPAL, porque a uno le llama la atención la situación de Chile. ¿Sí? Chile se nos presentó como el milagro económico, el país a imitar en materia de políticas económicas, de seguridad social, de institucional. Entonces vemos de repente que los partidos tradicionales se caen, que tenemos dos candidatos, uno de ultraderecha y otro de ultraizquierda, que es un muchachito de 30 y pico de años. Entonces, realmente, ¿qué pasó en Chile, Manolo? Mira, Chile fue una especie del escenario, del escenario en donde se experimentó lo que planteaba la escuela de Chicago. Sí. ¿No, verdad? Lo de Friedman, ¿no? Llegaron los Chicago Boys allá, que eran estudiantes chilenos que se fueron a estudiar a esa escuela económica de la Universidad de Chicago, y empezaron a implementar una especie de ensayo esas políticas de carácter neoliberal. Hubo una especie de éxito por un crecimiento inesperado en Chile, pero fue un crecimiento desigual. Sí. Mientras se reflejaba un crecimiento en las grandes ciudades, lo cierto era que se empezaba a crear una especie de brecha enorme entre poca gente que tenía mucho dinero y la gran mayoría de la población que no tenía nada. Pero eso se ocultaba, porque estaban en medio de una dictadura. Se va Pinochet, llega la Concertación y se encuentra con el fenómeno de la desigualdad. La Concertación básicamente se concentró en el tema político, ¿no? Derechos humanos, claro, y todo aquello, con poco éxito, porque Pinochet logró redactar en 1889 una constitución apegada a él. Bueno, todo eso estalló con el tema de la educación, el acceso a educación, luego vino las AFP, bueno, y se crea todo un movimiento. Ese modelo de seguridad que nos vendieron que fracasó. Entonces llega todo este movimiento de protestas y emergen
fuerzas políticas nuevas y grupos también de la sociedad no organizada en partidos políticos y desplazan en este proceso que se vivió, todas estas protestas y violentas derivaron en la convocatoria en un referéndum. En el referéndum son barridos todos los partidos tradicionales y llegan nuevos barridos, los de izquierda, los de derecha, los de centro, y emergen nuevas formaciones políticas que no solo ganan la mayoría en la asamblea para la asamblea constituyente, sino que desplazan de las gobernaciones y las alcaldías a todos los partidos tradicionales. Bueno, pero ¿quién sale ganando en este proceso? La izquierda. La izquierda emerge en nuevos partidos y en nuevos movimientos sociales. Y la derecha es desplazada totalmente, barrida. Pero ocurre que cuando vienen las presidenciales, la derecha se recompone. Y entonces Kast... Más que la derecha, la ultraderecha. Kast, porque el candidato... Kast, que está más a la derecha que Piñera, gana las elecciones, en unas elecciones muy dispersas, es verdad. Hubo mucha dispersión, pero él gana en primer lugar. Y queda en segundo lugar Boric, que es la extrema izquierda. ¿Pero por qué? Entonces hay un tercer candidato que no fue a hacer campaña. No, que estaba fuera, porque está demandado, tiene una demanda. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Extraño es que en todo el movimiento electoral anterior gana la derecha, la izquierda barre, pero se recompone la derecha y gana Kast. Entonces, no se explica. Algunos analistas dicen, bueno, lo que pasó es que ciertamente la población se inclinó por la izquierda, pero se hastió de las constantes protestas y el candidato de derecha atribuyó las protestas y el desorden al candidato de izquierda. El candidato de izquierda no pudo franquear ese discurso y cayó en la trampa y gana el otro. ¿Qué ocurre? Cuando ellos se analizan el problema, es real el discurso y plantean su nuevo discurso de cara a la segunda vuelta, que él apuesta por la paz y la tranquilidad social. Y entonces vuelve y se posiciona en la encuesta como el ganador en segunda vuelta y ya los números están ganando. Además de que el triunfo de la derecha puso en riesgo la redacción de una nueva constitución y creó el pánico. Dice, bueno, entonces si este hombre gana, pone en riesgo la constitución que hará de Chile un país más democrático y se van a preservar todas las conquistas que logró en la redacción de la constitución anterior Pinochet. Entonces todos empezaron a aliarse en torno a Boric y hoy Boric tiene todo el espectro de la izquierda, incluso de la centro derecha, en torno a él. Y pareciera ser que va a ganar la segunda vuelta. Y hará un buen gobierno, porque ese joven hace 10 años era un dirigente estudiantil o menos. Habría que ver, tiene un gran reto, tiene muy poca experiencia. Porque como tú dices, realmente la simetría en el ingreso en Chile, yo vi unos números y yo quedé sorprendido. Es que siempre estuvieron. Lo que pasa es que eso se ocultaba. Acuérdate que había el boom de las políticas neoliberales y todo lo que fuera negativo no tenía prensa. Pero aún en la concertación no tenía prensa. Todavía se seguía hablando del milagro económico. No tenía prensa. Y los organismos financieros internacionales, que fueron los que auparon eso, defendían todo aquello. Y ellos inventaron el milagro. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, fueron los que auspiciaron eso. Que acuérdate que esa fue la política de Ronald Reagan, que empezó a cometer, desmontando todo lo anterior, ¿no? Todo el estado de bienestar. Y bueno, todas esas políticas fracasaron, pero no se conocían, se conoce después, cuando inician las protestas. Bueno, ¿qué va a hacer Boric? Habría que ver, la gente ha puesto la esperanza en su gobierno, es un muchacho, un hombre muy joven, de apenas 34 años, me parece, pero ojalá y se rodee de un equipo de experiencia que pueda sacar a buen puerto a Chile, que atraviesa por una situación de desigualdad y de crispación política y social desde hace mucho tiempo. Adelante, Patricia, que creo que ya es casi la última pregunta. Ese fenómeno de Chile no debemos leerlo entre líneas porque podría replicarse o suceder en cualquiera de nuestros países. Bueno, mira, hay una especie de volatilidad política en América Latina. Fíjate que los partidos tradicionales han sido barridos. Ahora acaba de ganar Xiomara, que es el desprendimiento del Partido Liberal del que salió Mel Zelaya. Había ganado 2 procesos electorales anteriores. Yo escribí un artículo que ella necesitó 3 victorias para que le admitieran el triunfo. Bueno, ha ganado y ha sacado de juego al Partido Nacional y al Partido Liberal, los partidos tradicionales. Pero si vemos en México, triunfa Morena
y sacó de juego al PRI, que tuvo casi 80 años en el poder, pero sacó el PAN también del escenario político. Pero si te pones a ver, en toda América Latina se han estado dando estos procesos de desplazamiento de los partidos tradicionales y partidos emergentes. En República Dominicana se da el mismo fenómeno. Surge el PRM, que apenas tiene 7 años de formado, y llega al poder. Sale un desprendimiento, la Fuerza del Pueblo, del Partido de la Liberación Dominicana, y ya lo ha desplazado como principal fuerza opositora. O sea, que en todas partes... Lo bueno de aquí es que esos nuevos partidos están formados por gente de experiencia. Así es. Porque, por ejemplo, tú tomas los casos, por ejemplo, Castillo se ha quemado en 2 meses. Así es. Castillo ya está en el suelo de la popularidad. Así es. En el Perú. Así es. Pero aquí, afortunadamente, bueno, tú tenías una gente madura en el PRM y tienes la Fuerza del Pueblo. Y en otros países ha ocurrido lo mismo. López Obrador es un hombre de experiencia con el viejo partido. En el Partido Libre estaba Manuel Zelaya y Xiomara Castro, que venían de militar en un viejo partido. En el caso de República Dominicana, tú tienes a Hipólito Mejía, a Luis Abinader, que vienen de experiencias anteriores. Lo malo es cuando buscan un invento. Exacto, bueno, como pasó en el Partido de la Liberación Dominicana, que pusieron una persona con ciertos problemas, ¿verdad?, para pensar, y entonces lo lanzan a la población y metieron miedo, realmente metieron miedo, y pudieron evitar eso, ¿verdad?, procurando la unidad y un triunfo que era seguro con un candidato como Leonel Fernández, que marcaba un 57% en las encuestas. No, antes de octubre, Abinader y el PRM marcaban 32%. Un 33%. El rango era 32-33%. El Partido de la Liberación Dominicana rondaba el 40%. Claro, el candidato estaba por encima del partido y marcaba a Leonel Fernández en ese momento un 57%. O sea, era una victoria segura. Pero el jefe de la cleptocracia decidió romper la unidad, decidió destruir esa organización. Él no sabía que le estaba destruyendo, él creía que estaba destruyendo a sus adversarios, pero era la autodestrucción. Y ahí está, aniquilado, liquidado, atravesando por una situación bastante difícil como consecuencia de lo que se atrevió a hacer en el gobierno, que no se atrevió a hacer nadie en democracia, solo Trujillo. Sí. Bueno, qué bueno, no tenemos más tiempo, pero ha sido una conversación muy interesante, Manolo. Muchas gracias. Porque Ramón, la ventaja tuya es esa, que podemos saltar de lo local a lo global. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Amables televidentes, continuamos en Propuesta Semanal.